Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Química y su Historia. Mi nombre es Valerie Morán y el día de hoy les voy a hablar sobre gases y la estructura de la materia. De los tres estados de la materia del que se conocía mejor su comportamiento era del estado gaseoso. En 1738, Daniel Bernoulli había escrito que entre las moléculas de los gases no existía prácticamente interacción. Ludwig Boltzmann lanza la teoría cinética de los gases y la hace evolucionar hacia las ideas de la mecánica estadística, introduciendo el concepto de probabilidad de los estados macroscópicos de un gas. Con estas ideas, Boltzmann marca un nexo entre la termodinámica y las leyes de la entropía con la teoría cinética de la materia. Sin embargo, Thomas Andrews había introducido en 1869 la noción de temperatura crítica de un gas, como temperatura por encima de la cual un gas o un vapor no se puede licuar, por más que se aumente la presión. Por otra parte, poco después, el físico Johannes van der Waals observó que los gases se desviaban considerablemente de la ley de Boyle-Marionet a altas presiones y bajas temperaturas. Supuso que estas desviaciones eran debidas a que en realidad sí que habría alguna interacción entre las moléculas gaseosas y que además ocupaban un cierto volumen, aunque fuera muy pequeño. Por ello, propuso una ecuación de estado para los gases reales, muy parecida a la de los gases perfectos. El conocimiento de las temperaturas críticas condujeron a que ciertos gases llamados gases permanentes como el nitrógeno o el oxígeno, se consiguieran licuar, abriéndose también la vía de la experimentación a bajas temperaturas. Ahora les hablaré sobre la clasificación de los elementos. En 1817, el químico Dobereiner comenzó una larga labor de reunir ciertos elementos de peso atómico próximo en grupo de tres, llamada triadas. Por otra parte, Dumas, a partir de 1830, comenzó a clasificar los no metales también en triadas, que él denominó familias naturales. Thénard clasificó los metales según su reactividad frente al agua y al aire. Llegó así a 4 grupos, desde los metales nobles inoxidables a los metales que se oxidan muy fácilmente. Por otra parte, el químico Dmitri Mendeleev propone otra clasificación, basada en este caso en las propiedades de tipo químico de los elementos, y se da cuenta de que son una función periódica de la magnitud de su peso atómico. En 1869 nace así la ley periódica. Ordena los 73 elementos conocidos hasta ese momento en 6 grupos, en una tabla bastante parecida a la actual, aunque los periodos los dispone verticalmente. Además, tuvo la visión de futuro de prever la existencia de elementos entonces desconocidos, para los que dejó el hueco correspondiente en su tabla. Henry Moseley obtuvo espectros de rayos X de muchos elementos. Observó que estos espectros estaban constituidos por una serie de rayas características. Esto le hizo darse cuenta de que había una relación entre la frecuencia de la primera de esas rayas y un parámetro que resultó ser el número de orden del elemento en cuestión en esa tabla periódica, que después se llamó número atómico, con lo cual fue mucho más fácil determinar la posición de los nuevos elementos que se iban descubriendo. El argón y el helio en un principio resultaban inclasificables, por esta razón se creó para ellos un nuevo grupo, el grupo cero, dentro del cual se previó la existencia de otros elementos, que luego también fueron descubiertos, constituyendo este conjunto el grupo de los gases raros. Luego se descubrieron otra serie de elementos también inclasificables, el grupo de las tierras raras, al que se le dio después el nombre de latandios. Se llegó así hasta 92 elementos, ellos naturales, a los que posteriormente, ya muy entrando en el siglo XX, se añadieron otros elementos que no se han encontrado en la naturaleza, sino que se han obtenido artificialmente. Con todo esto, se llegó a la tabla periódica más utilizada actualmente, elaborada en 1905 por Werner, aunque con ciertos arreglos posteriores, constituida por 18 columnas y 7 líneas horizontales. Partículas subatómicas y radioactividad. Partículas subatómicas. Se entiende por partículas subatómicas a las estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo y que por ende forman parte de este y determinan sus propiedades. Dichas partículas pueden ser de dos tipos, compuestas divisibles o elementales indivisibles. A lo largo de la historia, el ser humano ha estudiado la materia y ha propuesto diversas teorías y aproximaciones más o menos científicas a las partículas más pequeñas que existen, las que lo componen todo. Tipos de partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se clasifican de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, las partículas más conocidas y estables son 3, electrones, protones y neutrones, diferentes entre sí por su carga eléctrica, negativa, positiva y neutra, y su masa, o por el hecho de que los electrones son partículas elementales, indivisibles, y las últimas dos son compuestos. Además, los electrones orbitan en núcleo,
mientras que los protones y neutrones lo componen. Igualmente, existen fotones, que son las partículas subatómicas responsables de la interacción electromagnética, y también los neutrinos y los bosones de Gauge, responsables de las fuerzas nucleares débiles. Partículas radioactivas. La radioactividad es la emisión espontánea de partículas o radiaciones o de ambas a la vez. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos que la forman. Se desintegran por causa de arreglos en su estructura interna. La radiación fue descubierta de forma casual por Anthony Henry Becquerel. Más tarde, con los experimentos de Becquerel, Marie Curie descubrió otras sustancias radioactivas. Tipos de radioactividad. Hay 3 tipos de emisiones: rayos alfa, beta y gamma. Las partículas alfa tienen carga positiva y las betas son negativas, y los rayos gamma son neutrales. Estos tipos se pueden condensar en 2 tipos generales: radiaciones electromagnéticas, radiación gamma, y rayos X, partículas, radiación alfa y beta. Cada tipo de emisión tiene diferente poder de penetración en la materia, diferente energía y ionización. Puede causar daños a la vida de diferentes formas. Partículas alfa. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de alta energía corpuscular ionizante. Tiene poca capacidad de penetración en los tejidos debido a que son grandes. Consiste en 2 protones y 2 neutrones unidos por una fuerza fuerte. Los rayos alfa, debido a su carga eléctrica, interactúan fuertemente con la materia. Son absorbidos fácilmente por los materiales. Pueden viajar solo unos pocos centímetros en el aire. Partículas beta. La radiación beta es una forma de radiación ionizante emitida por ciertos tipos de núcleos radioactivos. La interacción de las partículas beta con la materia generalmente tiene un rango de acción 10 veces mayor y un poder ionizante igual a una décima en comparación con la interacción de las partículas alfa. Están completamente bloqueados con unos pocos milímetros de aluminio. Rayos gamma son radiaciones electromagnéticas producidas por la radioactividad. Estabilizan el núcleo sin cambiar su contenido de protones. Penetran más profundamente que la radiación alfa y beta, pero son menos ionizantes. La radiación gamma puede causar graves daños al núcleo de las células, por lo que son usados para estabilizar equipos médicos y alimentos. Nacimiento de la mecánica cuántica. La historia de la mecánica cuántica es una parte fundamental de la historia de la física moderna. La historia de la mecánica cuántica, al entrelazarse con la historia de la química cuántica, comenzó esencialmente con una serie de descubrimientos científicos diferentes. El descubrimiento de los rayos catódicos en 1838 por Michael Faraday, la Declaración de Invierno de 1859 a 1860 sobre los problemas de la radiación del cuerpo negro de Gustav Kirchhoff, la sugerencia de 1877 de Lewis Boltzmann de que los estados de energía de un sistema físico podrían ser discretos, el descubrimiento del efecto fotoeléctrico por Heinrich Hertz en 1887, la hipótesis cuántica de 1900 de Max Planck de que cualquier sistema atómico que irradia energía puede dividirse teóricamente en una serie de elementos de energía discretos, tal que cada uno de estos elementos energéticos es proporcional a la frecuencia con la que cada uno de ellos individualmente irradia energía, definiendo así la siguiente fórmula, donde la letra griega epsilon es elementos de energía discretos, donde la B es la frecuencia proporcional y donde la H es un valor numérico llamado constante Planck. La frase mecánica cuántica fue acuñada por un grupo de físicos que incluía a Max Born, Werner Heisenberg y Wolfgang Pauli en la Universidad de Göttingen a principios de la década de 1920 y se utilizó por primera vez en el artículo de Bohr en 1924. En los años siguientes, esta base teórica comenzó a aplicarse lentamente a las estructuras químicas de radioactividad y los enlaces. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte al canal y darle like.